Hemos sido amigos desde siempre, o al menos desde que puedo recordar. Aún tengo en la mente el primer día en que nos conocimos en el jardín de infancia, cuando teníamos 5 años. Yo llevaba una camiseta de los Power Rangers, y Leo, mi mejor amigo, me dijo que él también los veía. Fue una amistad instantánea. Más adelante conocimos a Mateo y a Simón, los otros 2 chicos del grupo. Desde entonces, fuimos inseparables. A lo largo de los años, compartimos de todo juntos: campamentos, escapadas en bicicleta, juegos en línea, maratones de películas. La típica vida de un grupo de amigos que creció en un vecindario tranquilo en las afueras de una ciudad en Estados Unidos. A medida que crecimos, nuestras actividades también cambiaron. Llegó la secundaria, las primeras relaciones, las fiestas y, claro, nuestra inevitable inmersión en el mundo de Internet. Pasábamos horas jugando en línea o viendo videos, explorando foros y navegando por la red. Pero había algo más allá de la Internet superficial que siempre nos había intrigado: la Deep Web. Todos habíamos oído hablar de la Deep Web, ese oscuro rincón de la red donde, según se decía, podías encontrar de todo. Lo que empezó como charlas superficiales sobre los riesgos de entrar ahí, con el tiempo se volvió algo que nos generaba aún más curiosidad. No sé en qué momento dejamos de verlo como un rumor para realmente empezar a considerar la idea de ingresar. Quizás fue el desafío, la idea de hacer algo prohibido lo que nos atrajo, o tal vez fue una mezcla de aburrimiento y curiosidad. Recuerdo el día exacto en que Leo, con ese tono atrevido que lo caracterizaba, dijo: ¿y si entramos en la Deep Web? Mateo y Simón al principio se rieron, pero pronto cambiaron la risa por ese brillo en los ojos que reconocía bien. Era el brillo que tenían cuando estábamos a punto de hacer algo tan emocionante como imprudente. Yo, por mi parte, siempre fui más cauteloso. No me gustaba arriesgarme sin necesidad, y menos en un terreno desconocido. Pero, como siempre, la emoción del grupo acabó contagiándome. Fue Leo quien comenzó a investigar en serio, pasando semanas hablando sobre la importancia de ser cuidadosos, de ocultar nuestra dirección IP y de no dejar rastro. Aunque lo decía como si realmente supiera lo que hacía, estoy seguro de que en el fondo ninguno de nosotros comprendía los peligros reales que podían estar ahí. Pero, como suele ocurrir a nuestra edad, la sensación de invulnerabilidad era enorme. No temíamos lo desconocido, no sabíamos lo que nos esperaba. Después de muchas noches hablando sobre la Deep Web, una tarde Leo llegó emocionado. «Encontré algo», dijo con una sonrisa nerviosa y ansiosa. Lo que había descubierto era un archivo en algún foro extraño que ofrecía algo llamado «El viaje al país del nunca jamás». El nombre, naturalmente, nos atrapó de inmediato. Leo nos explicó que, según el sitio, se trataba de una experiencia inmersiva, algo exclusivo y enigmático que solo unos pocos podían vivir. El concepto era raro, ambiguo. Mencionaba liberar tu mente y viajar a un lugar donde el tiempo no existe. No había más detalles, solo esa vaga y enigmática promesa. Fui el primero en expresar mis dudas. Todo aquello no me sonaba nada bien. ¿Qué significaba realmente? Pero mis amigos, especialmente Leo, estaban fascinados. Les parecía intrigante, como una especie de aventura virtual. Había una parte de mí que sentía curiosidad, pero otra me decía que no me uniera a esa locura. Finalmente, les dije que no participaría, que me contaran después cómo había sido. No me parecía prudente involucrarme en algo tan extraño sin saber en qué me estaba metiendo. No obstante, Leo, Mateo y Simón estaban decididos. Esa misma tarde compraron el paquete. No fue complicado. Solo necesitaban criptomonedas, algo que ya habíamos aprendido a usar en transacciones más inocentes, como comprar videojuegos baratos. Así que, sin pensarlo mucho más, lo hicieron. Recuerdo cómo nos despedimos esa tarde. No fue una despedida dramática ni nada especial, solo algo común. «Nos vemos mañana», dijo Leo con una sonrisa. Me despedí de ellos como cualquier otro día, esperando que al día siguiente me contaran sobre su viaje virtual. Los primeros días después de la compra no hubo mucho de qué hablar. Mis amigos no respondían mis mensajes, pero eso al principio no me pareció extraño. Pensé que tal vez estaban tan entusiasmados con la experiencia que se habían desconectado del mundo real un tiempo. Era típico de Leo hacer algo así. Se sumergía en algo y desaparecía unos días. Pero después de una semana empecé a preocuparme. No era normal que los 3 estuvieran tan ausentes.
Les escribí en el chat grupal, les envié mensajes privados, pero nada, no contestaban. Al principio creí que se trataba de una broma, una de esas bromas elaboradas para desesperarme y luego aparecer y reírse de mi paranoia. Sin embargo, después de casi 10 días sin noticias, la preocupación empezó a instalarse en mi mente. Decidí hablar con la hermana de Leo. Siempre habíamos sido cercanos, y ella solía estar al tanto de lo que él hacía. Le pregunté si sabía algo de su hermano, esperando que me dijera que estaba ocupado o que había salido de la ciudad. Lo que me respondió me dejó helado. Leo se fue de viaje, dijo con naturalidad, como si fuera algo normal. Le pregunté a dónde, y su respuesta me inquietó aún más. No estoy segura. Pensé que tú ibas con ellos también. Esas palabras resonaron en mi cabeza. ¿De viaje? Nunca habíamos hablado de ningún viaje. ¿Qué tipo de viaje era este? Le insistí un poco más, pero no sabía mucho más, solo que Leo le había dicho que se iría por un tiempo, sin especificar a dónde ni por cuánto. Pero lo más extraño de todo es que parecía que Mateo y Simón también habían hecho lo mismo. Sus familias tampoco sabían nada concreto. Asumían que se habían ido juntos, como a veces hacíamos para acampar o explorar algún lugar fuera de la ciudad. Pero esta vez, nadie sabía nada preciso, y lo más inquietante era que no habían dejado ningún rastro de dónde podrían estar. Una semana se convirtió en un mes. Intenté mantener la calma, convencerme de que volverían pronto, de que todo era una exageración, pero no podía evitar sentir que algo estaba terriblemente mal. Cada día sin noticias de ellos, la preocupación se transformaba en miedo. Recuerdo cuando fui a la casa de Mateo. Su madre me recibió en la puerta con una sonrisa nerviosa. ¿Sabes algo de Mateo? Component Placement me preguntó con la voz temblorosa. No supe qué decirle. Intenté calmarla diciéndole que seguramente estaban bien, que solo se estaban tomando un tiempo. Pero en el fondo sabía que eso no era verdad. 2 meses se convirtieron en 3 y luego en 4. Nadie sabía nada. Las familias de mis amigos habían presentado denuncias de desaparición, pero las investigaciones no arrojaban resultados. La policía estaba desconcertada. Los chicos simplemente habían desaparecido. No había movimientos en sus cuentas bancarias, ni rastros de actividad en redes sociales, ni señales en sus teléfonos. Era como si la tierra se los hubiera tragado. Para cuando pasaron 6 meses, la desesperación ya se había apoderado de todos. Las familias de Leo, Mateo y Simón no sabían qué hacer. Yo me culpaba por no haber hecho más, por no haber intentado detenerlos, o incluso por no haber ido con ellos. Pero había algo en todo esto que no encajaba. Ese viaje al país del nunca jamás no era lo que parecía. Pasaron 8 años, 8 largos años, y aún no se sabe nada de ellos. Las denuncias siguen abiertas, los casos aún en investigación, pero sin novedades. Las familias se han resignado aunque el dolor sigue ahí. A veces cuando camino por el parque donde solíamos jugar de niños, me pregunto qué habrá sido de ellos. ¿Siguen vivos? ¿Siguen atrapados en ese supuesto viaje? ¿O peor aún, se fueron para siempre perdidos en algún rincón oscuro de la Deep Web sin posibilidad de regresar? Nunca lo sabré con certeza. Lo único que sé es que desde aquel día no puedo mirar una pantalla sin sentir un nudo en el estómago. Mi nombre es Mark, y soy solo un hombre común que vive en Seattle. Trabajo en construcción y mi esposa, Laura, es enfermera. Llevábamos una vida bastante normal hasta que nuestro hijo Leo, de 15 años, enfermó el año pasado. Todo empezó con un cansancio extremo que lo agotaba constantemente. Al principio pensamos que solo era un adolescente típico, desvelándose hasta tarde jugando videojuegos. Sin embargo, luego comenzó a sudar en las noches y a perder peso rápidamente. Lo llevamos al doctor, y tras algunos exámenes recibimos la peor noticia que unos padres podrían escuchar. Leo tenía una forma extremadamente agresiva de cáncer que ya se había propagado por todo su cuerpo. El médico explicó que el cáncer era inoperable e incurable, y que la quimioterapia podría darle unos pocos meses más, en el mejor de los casos. Recuerdo las palabras exactas del doctor: pongan sus asuntos en orden y háganlo sentir lo más cómodo posible. ¿Cómo se supone que uno hace eso cuando su hijo es solo un niño? Intentamos todos los tratamientos posibles: radioterapia, múltiples rondas de la quimioterapia más intensa y medicamentos experimentales en ensayos clínicos. Nada funcionó.
El cáncer se expandía como un incendio imparable en el cuerpo de Leo. Fue devastador ver cómo mi hijo se deterioraba día a día ante mis ojos. Para diciembre, Leo era básicamente un esqueleto y no podía salir de la cama. Su hermoso cabello rubio había desaparecido por completo, sus ojos estaban hundidos en su rostro y su cuerpo estaba cubierto de llagas. En tan solo 6 meses parecía haber envejecido 50 años. Pero, a pesar de todo, su mente permanecía lúcida y se mantuvo valiente y positivo, como si su cerebro estuviera atrapado en ese cuerpo en descomposición, plenamente consciente de lo que le estaba sucediendo. Al fallar la medicina moderna, me obsesioné con encontrar alguna alternativa en Internet para mantener viva la conciencia de mi hijo. Fue entonces cuando me encontré por primera vez con el mundo clandestino de los trasplantes de cabeza en la Deep Web. Al inicio debo admitir que la idea me parecía absurda. Tomar la cabeza de una persona viva y trasplantarla a otro cuerpo parecía sacado de una película de horror, pero mientras más investigaba, más me daba cuenta de que existía una pequeña pero auténtica subcultura en torno a esto. Según pude recopilar en foros ocultos y tablones de mensajes, había cirujanos sumamente habilidosos en diferentes partes del mundo que realizaban trasplantes de cabeza ilegales para ayudar a personas en condiciones terminales, como Leo, cuyos cuerpos estaban fallando, pero cuyas mentes seguían intactas. Por el precio adecuado, estos cirujanos podían realizar un trasplante de cabeza para preservar la conciencia en un nuevo cuerpo donante. Claro, también había algunos individuos perturbados que solo deseaban vivir eternamente cambiando de cuerpo. Pero para mí, no se trataba de alargar mi vida, sino de salvar a mi hijo moribundo. Después de semanas de bucear en lo más profundo de la Deep Web, finalmente encontré a un cirujano ruso radicado en Seattle, que aseguraba haber realizado decenas de trasplantes de cabeza con éxito. Su alias en Internet era solo una combinación de letras y números, pero decía llamarse Víctor. Según él, había sido expulsado de su programa de cirugía en Moscú por realizar procedimientos prohibidos bajo el amparo de la mafia rusa. Víctor explicó que mantener el cerebro a baja temperatura era sencillo, pero el verdadero desafío de un trasplante de cabeza era conectar el tronco cerebral y la médula espinal, enlazando millones de terminaciones nerviosas entre la cabeza y el nuevo cuerpo donante. Afirmó que había desarrollado técnicas especiales inspiradas en injertos nerviosos experimentales para que el proceso funcionara. Le proporcioné todos los datos médicos de Leo y las tomografías completas más recientes que le habían hecho en el hospital. Víctor afirmó que éramos los candidatos ideales, ya que el cerebro de Leo no mostraba signos de cáncer ni daños por los tratamientos de radiación. Solo su cuerpo estaba invadido por tumores desde el cuello hacia abajo. Me pidió $200,000 para todo: encontrar y preparar un cuerpo donante compatible, medicamentos para prevenir el rechazo y realizar todo el procedimiento del trasplante de cabeza. Sentí que se me iban las fuerzas por el precio, pero luego comprendí que pagaría cualquier cantidad para salvar a mi hijo. A pesar de la oposición de mi esposa, Laura, vacié todos nuestros ahorros, maxé todas las tarjetas de crédito e incluso contraté una segunda hipoteca sobre nuestra casa. Le envié a Víctor $1,000 de adelanto en criptomonedas, con la promesa de pagar el resto al finalizar el procedimiento. Víctor pareció satisfecho y me informó que ya tenía un cuerpo donante compatible. Durante las semanas siguientes, me envió varios videos estremecedores que me revolvieron el estómago. El primero mostraba a un joven sin hogar, completamente drogado, babeando y apenas consciente. Víctor dijo que ese sería el cuerpo donante para Leo. Otro video mostraba al hombre siendo llevado a una improvisada sala de operaciones de Víctor, que no era más que una sucia habitación de motel. El joven estaba desnudo y amarrado a un colchón manchado de sangre en el centro de la habitación. Víctor le administró una especie de inyección en el brazo, y segundos después el donante quedó totalmente inmóvil, como si hubiera dejado de respirar. No te preocupes, es solo un relajante muscular para que no se mueva durante el procedimiento, dijo Víctor con su acento ruso marcado fuera de cámara. Luego trajo una enorme tina llena de hielo y un líquido azulado que parecía anticongelante o algo similar. Ahora es el momento de preparar al donante antes de que se deteriore, comentó con tranquilidad. Tomó una navaja de una bandeja de herramientas oxidadas y afeitó bruscamente todo el cabello de la cabeza del hombre sin hogar. Luego sacó una sierra para hueso
y Dios mío, ni siquiera puedo describir el sonido que siguió. La sierra cortaba directamente la base del cráneo, separando la cabeza del cuerpo como si fuera un pavo en día de acción de gracias. Simplemente tiró el cuerpo a un lado en el colchón, como si se tratara de un saco de papas, y dejó caer la cabeza en el líquido azul helado con un sonido de chapoteo. Fue lo más aterrador que he presenciado en mi vida, pero tenía que recordarme que esa era la única oportunidad de supervivencia para mi hijo, Leo. El siguiente video fue aún peor. Mostraba a Víctor llevando a cabo, paso a paso, la extracción del cerebro del donante y colocándolo en un pequeño contenedor lleno del mismo líquido azul. Utilizó una herramienta circular para perforar el cráneo, extrayendo el cerebro y el tronco cerebral en una bolsa plástica con cierre hermético. Fue tan espantoso que casi vomité al verlo. El día antes del procedimiento programado, Laura y yo nos despedimos de Leo como si fuera la última vez. Le explicamos que esta cirugía especial podría, tal vez, curar su cáncer dándole un cuerpo completamente nuevo. Sus ojos se iluminaron ante la idea de no estar enfermo nunca más. «Mamá, papá, no voy a mentir, me dará pena perder mi buen aspecto», dijo con una sonrisa débil. Incluso en su estado de extrema delgadez, bromeaba sobre la posibilidad de que el nuevo cuerpo fuera fuerte y bueno en los deportes. Nos abrazamos y lloramos lágrimas de esperanza, creyendo en ese milagro. A la mañana siguiente, a las 3 de la madrugada, Víctor me envió un mensaje. Todo estaba listo. Me envió la dirección de un almacén en ruinas en la zona industrial de Seattle. Le mentí a Laura diciéndole que un médico del hospital había solicitado llevar a Leo temprano para un tratamiento especial, y luego fui solo, conduciendo mi camioneta. Al llegar me sorprendió ver un elegante Mercedes negro con placas diplomáticas estacionado frente a la entrada. Un hombre corpulento, ruso, con la cabeza rapada y tatuajes en el cuello, me abrió la puerta. Sin decir una palabra, me hizo un gesto para que lo siguiera, llevando el cuerpo de Leo en una incubadora portátil. El almacén estaba totalmente deteriorado y abandonado, excepto por una pequeña área separada con cortinas de donde salía una luz intensa. Un olor nauseabundo a carne podrida impregnaba el lugar. Más hombres rusos, vestidos como guardaespaldas, estaban afuera, fumando y lanzándome miradas amenazantes. La ansiedad y el miedo me invadieron mientras empezaba a dudar de todo este plan. «Papá, ¿dónde estamos?», preguntó Leo débilmente, con voz ronca desde la incubadora. Le dije que no se preocupara, que los médicos solo necesitaban un lugar privado para el procedimiento experimental. Seguí al hombre rapado a través de la cortina, conteniendo un grito. Víctor ya estaba allí, esperando, vestido con una bata quirúrgica azul y con un fuerte olor a cigarrillo. En el centro de la sala había una pequeña mesa de operaciones plegable, rodeada de máquinas que emitían zumbidos y bandejas de herramientas quirúrgicas, como si se tratara de una escena de tortura. Varias bolsas de suero y medicamentos colgaban de soportes intravenosos, junto con el mismo líquido azul que contenía la muestra del cerebro del donante. En una esquina había un contenedor más grande, del cual emanaba un vapor espeso, y cerca de él yacían 2 cuerpos masculinos ensangrentados y destrozados como muñecos de trapo. «Ah, llegaste. Ya estaba empezando a pensar que te habías echado atrás», dijo Víctor con una sonrisa desquiciada. «¿Empezamos? No te preocupes por el desorden, es de donantes anteriores». El corpulento hombre ruso que me había dejado entrar abrió la incubadora y sacó el cuerpo esquelético de Leo, quitándole su bata de hospital. Leo gritó de dolor por las llagas que cubrían su cuerpo al ser movido y tocado. Sus ojos se abrieron de par en par de miedo al ver la escena aterradora que lo rodeaba en la mesa de operaciones. «Papá, ¿no me dijiste qué está pasando?», gritó Leo mientras las lágrimas comenzaban a correr por su rostro demacrado. Sentí mi corazón romperse al darme cuenta de que había llevado a mi hijo a esta pesadilla. Era demasiado tarde para retroceder. A través de mis propias lágrimas, le dije a Leo que fuera valiente, que esta era la única manera de salvarlo, tratando de tranquilizarlo con palabras vacías. «Eres un maldito enfermo», le grité a Víctor, lanzándome hacia él, hasta que uno de los hombres me golpeó en el pecho con una porra para detenerme. «No me insultes, idiota ignorante. Soy el mejor cirujano de mi generación. Muestra un poco de respeto por salvar la conciencia de tu hijo. No tenemos tiempo que perder. Ponlo en la mesa o vete ahora», dijo Víctor fríamente. Trataba de asimilar el absoluto y completo infierno en el que me había metido, pero al ver el cuerpo frágil de Leo,
La elección se hizo clara. Ya había hecho un pacto con Víctor, y no había vuelta atrás. Los rusos ataron a Leo a la mesa mientras él sollozaba y les rogaba que no lo hicieran. Víctor le metió un trapo en la boca para callarlo, y luego le inyectó una sustancia directamente en el cráneo. En cuestión de segundos, sus gritos de dolor cesaron, y su cuerpo dejó de sacudirse contra las correas. «Solo un sedante para bloquear el dolor por ahora», dijo Víctor sin emoción mientras colocaba un manguito de presión arterial en el brazo esquelético de mi hijo. Con una calma inquietante, Víctor ordenó a uno de sus hombres traer un recipiente pequeño del que aún emanaba vapor. Finalmente comprendí lo que estaba viendo. La cabeza pálida, sin cabello, flotando en ese líquido, era la del donante para Leo. Con un par de enormes tenazas, Víctor sacó la cabeza decapitada, que parecía vagamente albina. El cuello era un muñón de hueso y carne, con tendones y venas colgando como hilos. Conectó la cabeza a unos tubos y cables que empezaron a bombear el líquido frío a través de las arterias del cuello para preservar el cerebro recién enfriado. Como puedes ver, el donante es casi perfecto para tu hijo. Joven, saludable, con tipo de sangre universal y marcadores genéticos aceptables, explicó Víctor como si fuera algo de lo más normal. Solo tenemos unas pocas horas antes de que el tejido empiece a descomponerse, así que debo hacer la extracción completa de la cabeza de inmediato. Tal vez prefieras no mirar esta parte. Con una determinación vacía en su mirada, Víctor tomó la sierra dentada para hueso y comenzó a cortar la base del cráneo rapado de Leo. No hubo resistencia, como un cuchillo caliente en mantequilla. El sonido era infernal, amortiguado solo por el gemido ahogado de Leo, quien luchaba contra el trapo en su boca. Me desplomé en el suelo, llorando, mientras observaba cómo la cabeza de mi hijo moribundo se separaba lentamente de su cuerpo. La sangre manchaba el concreto bajo la mesa. Víctor retiró el trapo de la boca de Leo para que pudiera tomar un último aliento, mientras su cabeza, colgando solo de un delgado tejido muscular, se inclinaba hacia un lado. La cabeza está fuera completamente. La parte difícil ha terminado, dijo Víctor. Una vez corté la pieza equivocada por accidente. Fue muy embarazoso, bromeó, riéndose de su propio chiste enfermo. Ahora, debo trabajar rápido antes de que el tejido muera. De ahí en adelante, las horas se volvieron un borrón de pesadilla médica que me atormenta hasta hoy. De alguna manera, encontré la fortaleza para quedarme en ese almacén y ver cómo un grupo de hombres extraños, usando máscaras de soldador, trabajaban para conectar la cabeza de Leo al cuerpo del donante. Usaron tubos y cables para conectar su cabeza a un sistema de bombeo que hacía circular el líquido azul como anticongelante para mantener el tejido cerebral vivo. Mientras tanto, Víctor se concentraba en la compleja tarea de preparar los extremos de la médula espinal para la reconexión. Inyectó tanto el cuello de mi hijo como el del cuerpo del donante con una especie de gel azul que llamó matriz conductora Neuralink. Parecía una pasta conductora, tal vez mezclada con nanopartículas de cobre o platino en un gel quirúrgico proteínico. Con extremo cuidado, fusionó ambos segmentos de la médula espinal usando microherramientas, mientras el equipo quirúrgico aseguraba el muñón del cuello del donante sobre los hombros de Leo, con una estructura de varillas de titanio, clavijas y grapas. Mientras los unían, yo solo podía arrodillarme en la esquina, rezando para que pudieran completar el trasplante antes de que el cerebro de Leo sufriera daños irreparables por la falta de oxígeno. La cabeza decapitada de mi hijo tenía los ojos vidriosos y sin color, su boca abierta en un grito silencioso. Tómate un momento para considerarlo, señor Martin. Leo está ahora unido al nuevo cuerpo donante. Los últimos pasos implican el mayor riesgo, dijo Víctor, mientras se preparaba para el delicado trabajo en la médula espinal. Si la reconexión falla, habrá daños cerebrales graves o una vida muy corta. ¿Sigues queriendo proceder? No lo dudé. Les dije que hicieran lo que fuera necesario para completar el trasplante. Después de todo lo que Leo ya había sufrido, detenerme ahora sería más cruel que la muerte misma. Víctor asintió y sacó un último equipo. Un casco negro con docenas de cables y pequeñas luces amarillas que parpadeaban. Lo colocó sobre la cabeza de Leo como una extraña corona metálica y activó unos interruptores. Las luces amarillas comenzaron a parpadear rápidamente mientras un ruido eléctrico llenaba el almacén. El sonido se volvió tan ensordecedor
que tuve que cubrirme los oídos. Era como el arranque de un generador. Los hombres que me rodeaban empezaron a retroceder nerviosos, mientras el cuerpo de Leo se sacudía violentamente, como si fuera electrocutado. Estaba retenido solo por los grilletes y las varillas que aseguraban su cabeza al cuerpo del donante. De repente, su boca se abrió de golpe y sus ojos giraron hacia atrás completamente en blanco. Justo cuando pensé que su cabeza iba a explotar, un fuerte olor a carne y cabello quemado llenó el aire. La energía en el almacén crepitaba, iluminando todo el espacio con un resplandor cegador. De pronto, la electricidad alcanzó un punto álgido, y con una explosión, lanzó a Víctor y a sus ayudantes contra las paredes del almacén. Todo quedó en una oscuridad absoluta. El único sonido que permanecía era el débil zumbido y los chisporroteos del casco negro aún ajustado a la cabeza de Leo. Entré en pánico, gritando por ayuda mientras intentaba orientarme en medio de la oscuridad. En la oscuridad total del almacén, noté un leve resplandor rojo que comenzaba a emerger desde el interior del pecho del cuerpo de Leo. Al principio, eran solo pequeños destellos, como si circuitos internos se encendieran y apagaran de manera errática, pero pronto la luz se intensificó hasta parecer un incendio dentro de la cavidad torácica y las costillas vacías de Leo. El resplandor iluminaba su rostro, aún congelado en una expresión de horror, con sus ojos en blanco fijos en un punto. Grité por ayuda mientras Víctor y los demás empezaban a recuperar la conciencia tras la explosión. La luz roja se hacía cada vez más cegadora, como si un espíritu vengativo estuviera poseyendo el cuerpo sin vida de Leo. Los rusos se quedaron paralizados de miedo. Fue entonces cuando el cuerpo recién trasplantado de Leo se levantó de la mesa con una velocidad antinatural, sujetando a Víctor por el cuello con una fuerza sobrehumana. La cabeza de Leo se sacudía violentamente mientras el casco negro chisporroteaba con energía. La voz de Leo emergió, pero era profunda, distorsionada, casi electrónica, y no sonaba como la suya. ¿Qué me has hecho?, swingó con un tono amenazante que iba mucho más allá de su edad, como si fuera una mezcla de su voz y algo más oscuro. No sonaba del todo humano. Víctor intentó gritar, pero apenas pudo emitir un sonido mientras los dedos esqueléticos de Leo aplastaban su tráquea. La luz roja dentro del pecho de Leo se hacía aún más intensa con cada segundo. Intentaste jugar a ser Dios, ahora aprenderás lo que es ser destruido, rugió Leo, su voz resonando en el almacén. Antes de que cualquiera pudiera intervenir, arcos de electricidad carmesí comenzaron a salir de las órbitas vacías de sus ojos y de su boca, reduciendo a cenizas todo lo que tocaban. Los primeros en caer fueron los guardaespaldas rusos. Sus cuerpos se disolvieron en segundos, convirtiéndose en charcos de masa rojiza. Víctor miró aterrorizado mientras su equipo era vaporizado instantáneamente por el poder descontrolado de mi hijo. Yo permanecía paralizado en una esquina, incapaz de actuar, viendo cómo el peor error de mi vida se desmoronaba ante mis ojos. Leo se había convertido en una abominación, con su brillante mente atrapada en un cuerpo muerto, y poseyendo un poder destructivo inconmensurable. Con su último aliento, Víctor me miró y susurró una advertencia escalofriante. Tu hijo está perdido. Se ha convertido en una máquina. Con un crujido estremecedor, Leo le arrancó la cabeza a Víctor y la desintegró con un pulso concentrado de energía. Luego giró su mirada vacía hacia mí, con tormento y furia en sus ojos. Papá, tienes que destruirme antes de que sea demasiado tarde. Este poder es demasiado, lloró Leo, su voz alternando entre su tono habitual y aquel siniestro eco electrónico. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras negaba con la cabeza, incapaz de hacerle daño a mi propio hijo. No puedo, hijo. No puedo hacerte eso. No después de todo lo que hemos pasado. Le rogué sintiendo el peso de la culpa por haberlo condenado a este destino. El cuerpo de Leo empezó a sacudirse y a contorsionarse mientras la energía carmesí se acumulaba de nuevo, esta vez emanando de todo su ser. Papá, corre, tienes que... Intentó advertirme, pero su voz se cortó cuando su cuerpo alcanzó un límite crítico. Hubo un sonido eléctrico nauseabundo mientras sus extremidades y torso se desintegraban en una columna de plasma sobrecalentado y radiación, vaporizando instantáneamente todo el almacén a nuestro alrededor. No tengo idea de cómo sobreviví a esa explosión apocalíptica, ni de cómo logré salir con vida de ese lugar maldito. Todo lo que sé es que,
Desde el momento en que esa cegadora luz me envolvió, algo ardió dentro de mí, dejando un agujero en mi alma que nunca podrá ser llenado. Mi desesperada obsesión por mantener viva la conciencia de mi hijo a cualquier costo lo llevó a su condena definitiva. Leo se convirtió en una fuerza de destrucción incontrolable, una abominación tecnológica, y no tuve otra opción que permitir que se sacrificara para salvar al mundo de lo que había creado. Ahora, cada día me atormentan sus últimas palabras, y esa mirada angustiada en sus ojos, reflejo de un poder que nunca debió estar al alcance de la mente humana. La brillante luz de mi hijo se apagó, dejando este mundo aún más oscuro que antes. Así que les ruego a todos los que lean esto, si alguna vez enfrentan la pérdida de un ser querido, por más desgarrador que sea, algunas fuerzas son más poderosas de lo que podemos entender. Déjenlos ir en paz cuando llegue su momento, o sufrirán el tormento eterno de ser responsables por alterar el orden natural. Los muertos deben descansar. Algunas preguntas es mejor dejarlas sin respuesta. Hey amigos, necesito desahogarme, ni siquiera sé por dónde empezar. Esto es una de las experiencias más inquietantes que he tenido en mi vida. Aún estoy en shock y no estoy seguro de si alguna vez me recuperaré. Solo les advierto, esta historia es bastante gráfica y perturbadora. Todo comenzó de una forma bastante ordinaria. Solo estaba navegando por algunos foros de hackers una noche, buscando nuevos métodos de intrusión y enlaces sospechosos, como suelo hacer. Me considero una especie de explorador digital aficionado, si quieren llamarlo así. Nada serio. Básicamente me dedico a explorar la Deep Web y sitios prohibidos más por curiosidad que por otra cosa. En el 99% de los casos, todo es pura basura, contenido transgresor sin sentido, y pobres intentos de jóvenes inexpertos de aparentar ser peligrosos. Pero este enlace me llamó la atención. Estaba en un hilo sobre los sitios más perturbadores de la Deep Web. El autor afirmaba que era una transmisión en vivo de una sala roja, algo exclusivo y muy difícil de acceder. Para quienes no lo sepan, las salas rojas son como espectáculos de tortura en vivo, con escenas violentas de extrema crueldad. Nunca había visto una real, solo había oído rumores. Supuestamente esto era auténtico, una transmisión en vivo de unos sádicos realizando atrocidades en tiempo real. La publicación incluía una advertencia inquietante. Cuidado con lo que ves, no puedes olvidarlo después, junto con una URL codificada en la Deep Web. Para ser honesto, al principio pensé que era solo otra exageración, un grupo de tipos tratando de asustarse entre ellos, pero estaba aburrido y la curiosidad me ganó. Abrí mi navegador seguro y descifré el enlace, superando las primeras barreras de seguridad con relativa facilidad. Después de pasar por más pruebas de seguridad intensas, finalmente la transmisión en vivo se conectó. La imagen era de baja calidad y mal iluminada, pero pude distinguir lo que parecía ser una fábrica o almacén abandonado. Había una figura atada a una silla de metal en el centro, inclinada en una posición extraña. Al principio pensé que era algún tipo de montaje artístico o una broma, pero luego empezaron los gritos. Ese grito, agudo y desgarrador, me congeló hasta los huesos. La figura atada comenzó a convulsionar claramente en una agonía extrema, mientras una sombra oscura aparecía en escena. La figura llevaba una máscara de saco que ocultaba por completo su identidad y sostenía algún tipo de herramienta metálica que parecía una enorme pinza o alicate. Mientras el individuo enmascarado se acercaba al cautivo, noté que la herramienta tenía una punta candente que balanceaba de manera amenazante. Observé, horrorizado, cómo el torturador sujetaba el instrumento incandescente alrededor de los dedos de la mano izquierda de la víctima, quemando la carne. Los gritos se hicieron aún más intensos y desgarradores, mientras el torturador sádico quemaba lentamente cada dedo uno tras otro. Quería apartar la vista, pero no podía. Mis ojos estaban pegados a la pantalla, y mi estómago daba vueltas, incapaz de procesar lo que veía. Pensé que todo esto tenía que ser una broma enfermiza. No había forma de que estuviera presenciando un acto real en tiempo real. Pero los gritos, esos gritos sonaban tan reales, llenos de un sufrimiento inimaginable. Una vez que los dedos quedaron reducidos a muñones carbonizados, el torturador procedió a presionar las tenazas calientes contra el rostro de la víctima, quemando pedazos de piel. El cuerpo se estremecía violentamente,
luchando contra las ataduras, mientras los gritos alcanzaban un volumen ensordecedor. Fue demasiado. Me apresuré a cerrar la transmisión, todo mi cuerpo temblando y empapado en un sudor frío. Pero, sin importar lo que hiciera, no podía desconectarme. Intenté desconectar el cable, apagar completamente la computadora, hacer reinicios forzados, pero la transmisión en vivo seguía allí. Lo que sentí como una eternidad fueron probablemente solo 30 o 40 minutos de absoluta depravación. Me vi obligado a presenciar la tortura y el desmembramiento sin fin de esa pobre alma, incapaz de apagarlo o apartar la vista. Cada nuevo grito de agonía perforaba mi mente. El torturador enmascarado quemaba, cortaba y mutilaba a su prisionero centímetro a centímetro, usando una variedad de herramientas repulsivas. Parecía que podía oler la carne quemada a través de la pantalla, de algún modo sentir el terror en el aire. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron 30 o 40 minutos de absoluta maldad, terminó. Con un último gemido, el cuerpo carbonizado y destrozado se desplomó, claramente sin vida o inconsciente. El torturador se quedó frente al cadáver limpiando su cuchillo, y luego la transmisión se cortó con un fuerte sonido de estática. Vomité de inmediato, mi cabeza daba vueltas y mis pensamientos iban a mil. Acababa de presenciar un asesinato real, una tortura real en vivo justo frente a mis ojos. Quería llamar a la policía, al FBI, a cualquiera, pero no tenía idea de cómo empezar ni a quién dirigirme. Todo era una locura. Intenté olvidarlo bajándome una botella entera de whisky en un intento inútil de borrar esa escena de mi mente. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos aterrorizados y escuchaba esos gritos, agudos y desesperados, resonando en mi cabeza. No dormí ni un minuto esa noche. Al día siguiente tuve que ir a trabajar, actuar con normalidad frente a mi familia y compañeros, mientras el trauma de la noche anterior seguía latente en el fondo de mi mente. Sentía que algo en mí había cambiado para siempre, como si solo quedara una sombra de lo que una vez fui. Era demasiado para procesar por mí mismo. Intenté distraerme sumergiéndome en tareas cotidianas, pero había algo en el rostro y la complexión de la víctima que no dejaba de incomodarme. Sentía una inquietante y persistente familiaridad, algo que me atormentaba sin poder comprenderlo del todo. Con miedo de lo que pudiera descubrir, revisé los últimos segundos de la grabación, llenos de estática de la noche anterior, y traté de mejorar la imagen en un software de edición, luchando contra los píxeles y el movimiento borroso. Lo que vi a continuación hizo que la sangre se me helara. Ya no cabía duda. La figura destrozada y mutilada que vi atada a esa silla era mi mejor amigo Raúl. La realización me golpeó como un bloque de cemento, desencadenando un nuevo nivel de horror y desesperación. No podía ser real. Esto tenía que ser algún tipo de broma cósmica, retorcida. Pero cuanto más examinaba la imagen, más claro era. Esa cara ensangrentada, los restos de su cabello rubio arenoso, sus tatuajes punk, apenas visibles entre la carne quemada de su brazo, era inconfundible. Raúl. Raúl y yo habíamos sido amigos desde el 5º año de primaria. Lo consideraba un hermano, alguien en quien siempre podía confiar sin importar las situaciones locas en las que nos metiéramos. Con el tiempo él me había ayudado a superar el doloroso divorcio de mis padres, incluso dejándome quedarme con él durante meses cuando no tenía dónde ir. Éramos inseparables, hasta hace unos meses. Raúl siempre había sido un poco impredecible, lidiando con sus propios demonios internos y problemas de salud mental, pero en general había logrado mantenerse firme. Se graduó de la universidad, consiguió un buen trabajo y parecía que finalmente estaba encaminando su vida. Entonces, hace aproximadamente medio año, desapareció de repente. Dejó de responder a mensajes y llamadas, eliminó todas sus redes sociales, simplemente se desvaneció. Ninguno de nuestros amigos en común había tenido noticias suyas. Intenté contactar a su familia, pero estaban tan preocupados y desconcertados como yo. Después de semanas de búsqueda frenética sin resultados, todos asumimos que Raúl necesitaba algo de espacio para resolver sus problemas. En el fondo pensé que volvería cuando estuviera listo. Lo había hecho antes, desapareciendo por un tiempo hasta que lograba recomponerse. Jamás imaginé. Dios, solo pensar en lo que debió haber soportado en esos últimos momentos me consume. Atrapado y torturado por esos malditos enfermos, por razones que ni siquiera puedo imaginar.
Es demasiado. Incluso si estaba en un lugar oscuro, Raúl no merecía un destino así. No merecía sufrir de forma tan inhumana. Desde que descubrí la terrible verdad de lo que presencié, no he podido comer ni dormir. La terapia y la medicación no han servido para aliviar el trauma y el trastorno de estrés postraumático que me consumen. He tenido que internarme en una clínica de rehabilitación cognitiva solo para tratar de mantener mi mente destrozada unida. La policía no ha sido de ayuda. Han descartado mis informes frenéticos como una broma o un engaño, alegando que, con los servidores anónimos y la encriptación de proxies en la Deep Web, es imposible rastrear el origen de la transmisión ni identificar a los responsables. Me encuentro con barreras a cada paso, mientras la memoria de la horrible muerte de mi amigo me atormenta día y noche. Sé que todo esto suena absurdo, como un cuento de terror sacado de una pesadilla o una película de horror. La mayoría de los días ni yo mismo puedo creer que haya sucedido. Pero esa transmisión, tan sádica e irreal como parecía, ocurrió. Fui testigo de cómo todo se desarrollaba en tiempo real, viendo, impotente, cómo mi querido amigo era torturado y asesinado de la manera más atroz. No sé por qué eligieron a Raúl como su próxima víctima, ni cómo cayó en manos de esos monstruos despreciables. Pero sé que el trauma y la culpa me perseguirán siempre. Los gritos, su agonía mientras lo destrozaban, sus últimos susurros desesperados antes de que sus ojos perdieran toda vida. Esos sonidos horribles están grabados en mi mente. Incluso mientras escribo esto, puedo escucharlos resonando en mi mente fracturada. Esta experiencia, esta exposición a las profundidades más oscuras de la crueldad humana, me ha destruido. Me ha roto el espíritu y ha robado lo poco de esperanza que tenía en la humanidad. Solo escribir estas palabras me hace caer nuevamente en un pozo de desesperación. No sé si alguna vez podré ser el mismo. Tal vez con el tiempo el dolor crudo y las pesadillas se atenúen y pueda intentar reconstruir lo que quede de mi vida. O quizá esta experiencia espantosa ha abierto una herida en mi mente que nunca sanará, dejándome como una cáscara vacía y permanentemente dañada. Todo lo que puedo hacer ahora es intentar avanzar, un día agonizante a la vez, y tratar de no perder lo poco que queda de mi cordura, mientras sobrellevo la culpa de haber sobrevivido y el trauma de presenciar la muerte de mi amigo. Mi mayor pesar es no haber podido salvarlo de ese destino tan cruel, o al menos obtener alguna clase de respuestas. Raúl no merecía que le arrebataran la vida, no merecía un final tan aterrador. Era demasiado joven, lleno de vida y energía, como para ser apagado de una forma tan brutal. Merecía algo mucho mejor que esa pesadilla hecha realidad. Así que ahí lo tienen. Es mi historia, impactante e increíble, lo sé. Parte de mí desearía poder simplemente olvidar todo ese horror, regresar a un tiempo en el que era ingenuo, antes de que mis ojos fueran forzados a abrirse a lo más retorcido de este mundo. Cuando presencias algo tan indescriptiblemente depravado, te roba una parte de tu humanidad de una manera que es difícil de explicar. No sé si alguna vez volveré a sentirme completo. Solo espero que al compartir este relato tal vez alguien, en algún lugar, tenga respuestas o una solución que me traiga algo de paz, o al menos justicia para la familia de Raúl. Si no, espero que al menos esto sirva como una advertencia contundente para mantenerse alejado de esos rincones oscuros de la Deep Web. Hay cosas que, una vez vistas, simplemente no se pueden desver, por mucho que lo intentes. Y así, a mis 28 años, he soportado la experiencia más macabra e inquietante de mi vida. Créelo o no, pero tenía que purgar finalmente estos recuerdos después de haberlos reprimido tanto tiempo. Sin nada más, rezo para que el espíritu de Raúl encuentre algo de paz ahora que su historia está afuera. En cuanto a mí, no estoy seguro de cuánto más podré soportar tratando de funcionar como esta cáscara vacía y traumatizada que soy, pero haré lo imposible por seguir adelante, al menos para honrar la memoria de Raúl. Quizá, al hacerlo algún día pueda volver a sentirme completo. Hola, soy un hombre de 22 años y acabo de terminar mi maestría en la universidad. Cuando tenía 12 años me permitieron usar la laptop de repuesto de mi padre, ya que su trabajo le daba una nueva cada par de años, y pensó que sería positivo para mí acostumbrarme a la tecnología desde joven. Al llegar a la secundaria, escuché a un grupo de chicos que consumían marihuana,
mencionar que algunas personas estaban accediendo a secciones restringidas de Internet donde se almacenaba información confidencial. Esto despertó mi curiosidad, así que me puse a investigar en línea y descubrí la Deep Web, o como muchos la conocen, la web profunda. Encontré sitios proxy y hacks que permitían usar comandos para enmascarar la dirección IP, lo cual me abrió muchas puertas bloqueadas. Pasé gran parte de mis últimos años de adolescencia dedicándome a este tipo de actividades en línea, frecuentando foros como Rat.dot, donde interactuaba con personas que básicamente hacían lo mismo que yo. No tenía muchos amigos fuera de Internet, así que, sí, el mundo virtual se convirtió en mi espacio seguro, y aprendí a integrarme bastante bien. Usaba unos 3 alias distintos, pero solo un amigo cercano en línea sabía que todos pertenecían a mí. Era mi contacto principal en la web oscura, ya que de alguna forma pasaba aún más tiempo en ella que yo. Aunque nuestra actividad conjunta solía limitarse a navegar de incógnito y a jugar en línea, lo que me agradaba de él era que ninguno compartía el apellido o información personal. Ambos sabíamos que podríamos investigar sobre el otro y encontrar prácticamente cualquier dato. Pero eso no afectaba nuestra amistad. Para entonces confiaba en Leo más que en casi cualquier otra persona, y él conoce más de esta historia de lo que estoy dispuesto a admitir aquí. En la universidad, compartí habitación con un proveedor local quien, desconocido para la Junta de Educación que lo expulsó, trabajaba realmente para mí. Pedir narcóticos en línea, como MDMA o éxtasis, resultaba increíblemente fácil si sabías dónde buscar. Incluso los enviaba a la dirección de mi dormitorio sin que nadie lo notara. Conseguía las sustancias en Internet, y mi viejo amigo usaba sus contactos en la vida real para venderlas, ya que yo tenía pocas conexiones fuera del mundo virtual. Fue alrededor de esta época cuando empecé a sentir que lo tenía todo bajo control, y que nadie podría rastrearme si lograba proteger bien mi dirección IP. En mi segundo año de biomedicina, comencé a involucrarme en actividades realmente imprudentes. Un tipo comenzó a compartir videos perturbadores en línea que hacían que la película más impactante que hayas visto pareciera algo cotidiano. Por esta razón, solo accedía a enlaces que encontraba yo mismo, o con mayor frecuencia, a los que Leo me pasaba. Pasé días, literalmente días, asombrado de las locuras que algunas personas llegaban a hacer. Aunque el gobierno había cerrado plataformas importantes como Silk Road y Mad Onion, esos eran solo los sitios de los que los más despistados parecían enterarse. Otros usuarios me enviaban mensajes en foros pidiéndome direcciones para conseguir marihuana y otras cosas, lo cual era tan fácil como proporcionarles el enlace. La universidad afirmaba monitorear el tráfico de Internet para detener a quienes realizaban actividades extrañas en línea, después de descubrir que algunos estaban hackeando cuentas de estudiantes y modificando horarios en la plataforma. Pero te aseguro que no hacían nada significativo contra quienes realmente estaban en este tipo de actividades. Nota: no estoy confesando haber hecho ninguna de estas cosas, solo sé exactamente quiénes sí lo hicieron. Para mi tercer año, había hecho suficiente dinero como para tener una configuración con varias pantallas, lo que me permitía descifrar sitios más rápidamente, ya que podía leer 200 líneas sin necesidad de desplazarme en la pestaña. La verdad, me volví bastante bueno en eso. Tenía que serlo, considerando que estaba explorando algunos sitios verdaderamente oscuros. Incluso llegué a hablar en chats con algunos de los administradores de estos sitios. Y te sorprendería lo normal que puede parecer un administrador de un sitio de la Deep Web, si no supieras que también tiene un trabajo diurno. Mi curiosidad, aunque realmente imprudente, me llevó a algo peor. Después de casi 10 años navegando en la web oscura sin incidentes graves, me uní a Leo y a otros en nuestra sala de chat, solo bromeando y compartiendo sitios extraños. Puede sonar raro, pero para mí era algo bastante habitual. Leo y otro amigo estaban hablando de un sitio que nadie había logrado descifrar, salvo una persona que pasaba aún más tiempo en Internet que nosotros. La mayoría estábamos convencidos de que tenía algún trastorno, porque el sitio que compartió con nosotros fue, sin duda, lo más repugnante que he visto en mi vida. Para quienes sigan leyendo, esta es la razón por la que estoy publicando esto aquí. Ese sitio representa el rincón más repulsivo y corrupto de la parte más oscura de la Deep Web. Es una cicatriz que llevo hasta el día de hoy y una que jamás olvidaré. Aviso una vez más,
Esto no es para personas sensibles y hasta las personas más frías pueden encontrar difícil enfrentarse a algo así. No compartiré la URL del sitio porque no quiero que eliminen esta publicación ni que nadie le dé publicidad. Dicho esto, sí tenía un subtítulo en HTML que dejaré para que otros curiosos como yo lo busquen si quieren. La mayoría lo conocía como Cold Body o Cuerpo Frío. El tipo que estaba en la sala de chat más temprano le dio a Leo y a mí un enlace encriptado, pero estaba tan entusiasmado por acceder al sitio que no nos envió el descifrado. Así que Leo y yo tuvimos que hacerlo manualmente. Lo intentamos durante horas. Ambos habíamos estado en esto toda nuestra vida adulta, pero nunca habíamos visto un código de este tipo. Ahora que lo pienso, dudo que el otro chico en la sala lo hubiera descifrado realmente. Solo Leo y yo continuamos hasta que dimos por terminada la noche. Dejé el comando abierto y salí a fumar mientras Leo se quedaba en el chat para que pudiéramos jugar a Anil, un mod ruso de Halo para PC. Sin embargo, cuando regresé, su micrófono estaba en silencio, lo cual era extraño para nosotros, ya que casi nunca lo apagábamos. Esperé unos minutos pensando que quizás se había ido a buscar algo o estaba ocupado. Pero nada. No le di mayor importancia. Mi cabeza estaba demasiado distraída por el efecto de la droga en mi sistema. Me senté de nuevo y revisé el código, pensando que algo se me había pasado por alto. Y así fue. El código era completamente diferente. Ya estaba desencriptado. Simplemente ejecuté la URL, y mi PC comenzó a trabajar durante unos segundos hasta que, finalmente, se abrieron unas 20 ventanas en ambos monitores, todas descifrando códigos mediante un depurador que había instalado. Incluso con 32 GB de RAM, mi computadora estaba haciendo más ruido que nunca. Pensé para mí mismo que tendría que hacer un overclocking en la BIOS si quería tener una oportunidad de avanzar, pero en ese momento no me sentía en condiciones después de haber fumado tanto. Me preparé para hacer un reinicio forzado y entonces, mis monitores se apagaron y volvieron a encenderse uno por uno. Fue en ese momento cuando comencé a sentir paranoia. Pensé en dejarlo pasar. Ojalá lo hubiera hecho. Casi todas las ventanas desaparecieron. Solo quedaban 4, y 2 de ellas eran sitios normales de la web superficial que el administrador probablemente usaba para redirigir la dirección IP. Era el primer sitio que veía hacer algo así. Todo el texto estaba en un tono de rojo oscuro y, para ser honesto, la interfaz era extremadamente básica para la seguridad que tenía, ya que esperaba algo un poco más impresionante. La ventana principal solo contenía un breve mensaje en pantalla. Si has llegado hasta aquí, sabes lo que te espera. Si aún no lo sabes, no perteneces aquí. Aunque me sentía relajado, el texto y lo que insinuaba me llenaron de inquietud. Una simple ventana emergente con una opción de sí o no apareció en la pantalla. Acepté, listo para lo que viniera. La pantalla se iluminó y la segunda ventana que quedaba también se activó. Me preguntaba cuál sería su función. Quizás otra redirección de IP o algún programa oculto que disfrazaba la verdadera naturaleza del sitio. Simplemente pedía un nombre de usuario y una contraseña opcional, cuya función nunca llegué a entender. La idea de que alguien pudiera tener cuentas en un sitio de este tipo, en retrospectiva, me parece totalmente inquietante. Usé mi alias más reciente y omití el resto por razones obvias. Algunas líneas más de texto rojo pasaron rápidamente por la pantalla, y luego se abrió una especie de sala de chat, similar a Omegle, pero sin anuncios ni colores, solo texto en rojo oscuro. La sala de chat parecía un poco más avanzada en la primera ventana, que ahora estaba congelada y no respondía a ninguno de los comandos que intentaba usar en la consola. Debo admitir que el solo hecho de encontrar el sitio me parecía increíble. No podía esperar para contarle a Leo, hasta que apareció una ventana de chat con varios nombres, uno de los cuales reconocí como uno de sus alias. Diría que había alrededor de 3 docenas de personas en la sala de chat, pero no recuerdo ningún nombre, y aunque lo hiciera, no me atrevería a revelarlos después de lo que ocurrió. Intenté llamar a Leo por teléfono, pero como era de esperar, no respondió. Nos habíamos metido en un problema grave. Fue una tontería adentrarnos tanto en la Deep Web sin tener idea de lo que estábamos haciendo. Los usuarios claramente ya se conocían entre ellos, pues comenzaron a publicar mensajes en la ventana de inmediato, mientras Leo y yo permanecíamos en silencio. Estaban hablando de temas triviales, y eso me hizo relajarme un poco. Tal vez solo era un sitio exclusivo y extraño,
como una especie de culto en línea donde se realizaban transacciones o cualquier otra cosa extraña que ya había visto antes. Todo parecía tan normal. ¿Por qué tanto misterio entonces? La primera ventana, aún en blanco y sin respuesta, de repente comenzó a cargar un archivo de video. ¿Un video snuff? Quizás tenía sentido ocultar uno, pero no con tantas capas de seguridad. Además, la sala de chat no tenía mucho sentido. Ojalá hubiera pensado más claramente en ese momento. Si no hubiera estado lo suficientemente drogado como para seguir adelante, probablemente habría actuado de otro modo. Me sentí tentado a preguntar a los otros usuarios de qué trataba el video, pero temía que eso me delatara como alguien que no debía estar ahí. Leo tampoco había dicho nada, así que preferí no arriesgarme. Finalmente, reuní valor para escribir algo que sonara relajado y excéntrico. ¿Para qué estamos aquí? No obtuve respuesta. De hecho, nadie dijo una palabra más. Leo también permaneció en silencio, pero supuse que había notado mi presencia en el chat ahora que había enviado un mensaje. Sin embargo, al haber publicado sentí que me había expuesto. El video finalmente terminó de cargar y comenzó a reproducirse. Algunos usuarios empezaron a mostrar su anticipación en mensajes mientras en la pantalla se veía lo que parecía un sótano oscuro y gris. Al principio la resolución del video era pésima, pero después de unos 30 segundos se hizo más clara. Sentí miedo. Estaba solo en la casa que compartía con mis compañeros de cuarto. La mayoría se había ido por las vacaciones de verano y yo no regresaría a casa por otras 2 semanas. Estaba solo en la oscuridad, con poco más que el sonido ambiental de lo que fuera que estaba ocurriendo detrás de la cámara en el video. Así se mantuvo durante unos 4 o 5 minutos. Pasé cada segundo mirando la pantalla, esperando que algo sucediera. Finalmente, un hombre entró en escena, sosteniendo una pizarra blanca con letras extranjeras escritas en ella, y las palabras cold body o cuerpo frío en la parte inferior. Era un individuo aterrador, bastante corpulento, con una barba que solo podría describir como la de un motero. El hombre habló. Al principio no entendí lo que decía. Parecía estar hablando en chino o algo similar, aunque no lo sé con certeza. Afortunadamente para Leo y para mí, había otra persona a su lado que hablaba un inglés entrecortado. «Hola usuarios, bienvenidos al show de Cold Body», dijo. Para ser honesto, en ese momento estaba más intrigado que asustado. El video al principio parecía algo que podría valer la pena mostrar a otros. Ese pensamiento nunca volvió a cruzar por mi mente. El hombre que hablaba en inglés empezó a llorar de repente, soltando sollozos de una manera completamente inesperada. Gritaba desesperado, agitándose y luchando por liberarse. El hombre con la pizarra le gritó algo en chino antes de que otro individuo entrara en escena con una pistola y le apuntara a la cabeza. Antes de que pudiera procesar que era un arma, el hombre disparó. No se detuvo ahí. Presionó el cañón contra la sien de la víctima y disparó de nuevo, y luego una vez más. Cada disparo hacía que salpicara aún más sangre y fragmentos de lo que parecían ser huesos del cráneo. Al principio pensé que solo era un video de shock, como los que a veces se encuentran en sitios oscuros. No eran nada fuera de lo común para los que conocíamos ese tipo de lugares. Pero cuando miré nuevamente la ventana del chat, los usuarios discutían sobre lo que deberían hacer a continuación. Todos escribían en diferentes idiomas, pero la mayoría de los mensajes en inglés decían, «Dispárale de nuevo». Fue entonces cuando comprendí. No estaba viendo un video cualquiera, ni una película snuff escondida detrás de una maraña de proxies. Era una transmisión en vivo. Todos los presentes en la sala lo estábamos viendo en tiempo real. Escribí frenéticamente en el chat. ¿Qué demonios están haciendo, malditos enfermos? Pero mis mensajes no recibían respuesta. Se perdían entre una marea de comentarios en idiomas que no podía entender. En ese momento, otro prisionero fue arrastrado frente a la cámara, esta vez una mujer. Ella ya estaba llorando y tratando de liberarse de las cuerdas que le ataban los tobillos y las muñecas. Estaba completamente desnuda y cubierta de moretones y cortes. No hice más que quedarme allí, esperando lo inevitable. El hombre le disparó y observé cómo su cuerpo caía inerte al suelo. Las personas en el chat celebraban y pedían más. Alguien tomó la cámara y la enfocó hacia una mesa de metal cubierta con una lona. Arrastraron el cuerpo de la mujer por el cabello y lo colocaron sobre la mesa. Lo que sucedió a continuación es algo que no creo que el mundo deba conocer en detalle. Lo único que diré es que colocaron el cuerpo como lo haría un cirujano antes de una operación,
y luego un grupo de personas con pasamontañas rojos y negros se acercaron al cuerpo sosteniendo desde cuchillos de cocina hasta taladros inalámbricos. No pude seguir viendo sin sentir náuseas. Sentí que casi vomitaba sobre el teclado, pero logré controlarme. Mi corazón latía como si fuera a explotar. Toda la situación era un desastre absoluto, y yo estaba demasiado involucrado para salir de ella. Cuando finalmente terminaron, lo que quedaba del cuerpo solo podía describirse como un muñón de lo que alguna vez fue un ser humano. Si no hubiera estado tan acostumbrado a ver otros sitios extraños antes, probablemente no me habría quedado tanto tiempo. Trajeron a 3 personas más frente a la cámara. Todos gritaban por sus vidas y trataban de liberarse. A uno de ellos le dispararon en la pierna mientras los otros 2 temblaban de miedo, paralizados. El hombre con la pizarra se acercó a la cámara y la miró directamente. Podía ver sus ojos oscuros, su rostro manchado de sangre. Sentí mi respiración acelerarse y tuve que apartar la mirada. Era como si estuviera mirando directamente hacia mí. Dijo algo más en un idioma extranjero, probablemente el mismo de antes, y cuando dejó de hablar, el chat quedó en silencio. Nadie escribió nada durante unos 20 segundos, como si todos estuvieran esperando algo. El hombre seguía mirando a la cámara. Al principio nada sucedió, pero luego el chat comenzó a mencionar los nombres de Leo y el mío usando nuestros alias. Los usuarios llenaron la ventana con nuestros nombres. Ver nuestros alias escritos por otras personas me hizo entrar en pánico. Intenté cerrar las ventanas negras, pero cada vez que lo intentaba, el sistema respondía que la aplicación no respondía. La transmisión en vivo continuaba, con el hombre mirándome fijamente y los mensajes en el chat incitándome a decir algo. Uno de los pocos comentarios en inglés decía: «Te están pidiendo que elijas cuál de ellos debe morir primero». Me quedé congelado por unos segundos. Luego desconecté la computadora de la pared. Ya no me importaba nada más. Solo quería salir de ese sitio y no volver jamás. Me quedé sentado frente a la pantalla en blanco durante unos minutos antes de comenzar a caminar de un lado a otro en la cocina. Estaba acabado. No dormí en toda la noche, demasiado traumatizado para descansar después de lo que había visto. Pensé en reportar el sitio a la policía, pero sabía que no podrían hacer nada para detenerlo. Saber que probablemente existían otros sitios como ese, y que más personas estaban siendo asesinadas, o peor aún, torturadas por entretenimiento, era algo que no podía soportar. Pasé 2 días hablando con algunos amigos cercanos sobre lo que había visto. Aunque omití los detalles más horribles, solo les dije que había encontrado algo perturbador en línea. Ellos sabían en qué ocupaba mi tiempo libre, así que no le dieron demasiada importancia, pues ya les había mencionado antes cosas de películas snuff y sitios raros. Pero ninguno de ellos sabía lo que Leo y yo habíamos presenciado realmente. Finalmente, reuní el valor para encender mi PC otra vez y, aliviado, no encontré señales de virus ni ventanas negras esparcidas en el escritorio. Fui de inmediato a ver si Leo me había dejado algún mensaje en Raddot. Había varios mensajes suyos, algunos con archivos adjuntos. Mi primera reacción fue esperar a poder hablar con él sobre lo que había pasado, pero los archivos adjuntos captaron mi atención de inmediato. Eran fotos de mí, robadas de mi Facebook y de mi correo electrónico. Fotos de mi antigua escuela, de la universidad e incluso de mis amigos. Los mensajes siguientes contenían mis direcciones, correos electrónicos, los alias que había usado en línea e incluso los nombres de mis familiares. Al final, mi dirección IP estaba publicada y me di cuenta de lo que estaba sucediendo. La última imagen era una foto mía con mi exnovia, con la dirección IP de su iPad y sus datos personales sobre la imagen. No había forma de que pudieran haber rastreado toda esa información, pensé. Me tomó unos minutos recuperarme antes de responder. ¿Qué demonios pasó? ¿Quién eres? No obtuve respuesta, y hasta el día de hoy sigo sin recibirla. Él tiene todos mis detalles, sabe todo sobre mí y mi familia, y no tengo idea de qué más puede saber. Tampoco sé qué le ocurrió a Leo desde que abandoné esa transmisión en vivo. Rezo para que la información que tiene no termine en manos de aquellos enfermos que asesinaron y destrozaron a decenas de personas en las partes más oscuras de Internet. No puedo permitir que me encuentren a mí ni a las personas que me importan. Nunca volveré a esa parte de Internet. Ya no es seguro ni para mí, ni para ti, ni para nadie. La policía no puede encontrarlos, pero ellos definitivamente pueden encontrarte a ti.
No intentes buscar ese sitio, ni siquiera pienses en denunciarlo. Si lo haces, te harán lo mismo que me hicieron a mí. Y si piensas que no te encontrarán, recuerda que yo era prácticamente invisible. ¿Quieres arriesgarte a que no encuentren a alguien como tú? No entres a la Deep Web y por el bien de tu humanidad, nunca intentes buscar a las personas detrás de esto. Ellos solo te encontrarán a ti.